La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir con usted la palabra de Dios a esta hora del día, en este momento de este día que quizás usted ha terminado el día o empieza la jornada, no importa, porque la palabra siempre es oportuna en nuestra existencia. Hoy quiero compartir una reflexión en torno a la oración que agrada a Dios. Ah, Toda oración es oración, por supuesto que sí, pero cuando digo la oración que agrada a Dios, es aquella que está centrada en Él, no en nosotros. Por supuesto que tenemos necesidades. Por supuesto que hay situaciones que nos promueven a orar, pero la oración más agradable es aquella donde colocas al Señor como centro de la oración. No tu problema, sino al Señor. Y fíjate bien cómo la expresión del salmista en el Salmo 141, el versículo 2, es una expresión muy linda que dice el salmista: sea mi oración como incienso en tu presencia, mis labios, mis manos levantadas como ofrenda vespertina. Repito el texto: sea mi oración como incienso en tu presencia, mis manos levantadas como ofrenda vespertina. Otra traducción bíblica dice el mismo versículo de la siguiente forma: suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. O sea, la oración es una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque la oración es un acto de fe. Nunca se le olvide lo que acabo de decir. La oración es un acto de fe. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de revisar un poco esos actos de fe llamados oración que realizamos en cualquier momento del día, bajo cualquier circunstancia. Uno de los textos muy fuertes sobre la oración es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, versículos del 10 al 14, cuando Jesús está predicando sobre la oración, y aquí nos plantea dos actitudes al momento de orar. Ojalá que usted tenga una Biblia a mano, ojalá que usted sea una persona acuciosa o tenga una hoja de papel o en su celular o donde sea y vaya anotando los textos. El primer texto que he utilizado como elemento introductorio, Salmo 141, versículo 2. El segundo texto, San Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Lo leo a continuación. Jesús dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Versículo 13. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender a ver, a razón de este texto, que el momento de oración o la experiencia orante en nuestra vida es una actualización de nuestra fe, no de nuestra realidad, no de nuestros problemas, no de nuestro ego, sino la actualización de nuestra fe. Aquí hay dos actitudes muy diferentes. Está primero la actitud de este hombre, el fariseo, muy centrado en sí mismo, muy legalista, muy hablando de sí mismo. Esa es la gran tentación que tenemos al orar. Y está la del publicano, la que no tiene, el que tiene un nivel de conciencia de pecado, que no siente esa libertad ni de levantar la mirada a los cielos, que siente esa experiencia de haberse equivocado,
de que no es digno, que busca la misericordia y que reconoce que es pecador. Yo creo que de una manera u otra, cuando nosotros oramos, actualizamos la fe y esta fe actualizada nos lleva a reconocer que somos pecadores, que somos necesitados de salvación. Nunca olvidarnos de eso. Ahora, la oración y la fe son realidades que no se pueden separar. O sea, la oración es un acto de fe, pero muchas veces ese acto de fe está más centrada en cómo yo vivo mi fe, en lo que yo he hecho por el Señor. Mira, Señor, aquí estoy yo, soy Óscar Osorio. Mira que renuncié a mi trabajo. Mira que hago esto, mira que te he servido en esto, en lo otro. Por eso, Señor, te pido. No, no. El sentido real de la experiencia orante es que nos lleve a una actualización de fe donde nos haga descubrir y vitalizar y reconocer que la misericordia de Dios es suprema, que la misericordia de Dios es más grande que lo que nosotros hacemos en su obra. Por eso, si la fe es la unión a Jesucristo, si la fe me promueve unirme a Jesucristo, tengo que aprender a ver la oración como una ofrenda, como la ofrenda que yo le entrego al Señor, como esa ofrenda donde voy y me despojo, donde voy y le comparto, ya sea el reconocer que es grande a través de la oración de la alabanza, ya sea intercediendo por las necesidades de los demás, pidiendo por mis debilidades, pero todo tiene como centro la gloria del Señor, que el Señor se glorifique, que el Señor se manifieste, que el Señor actúe maravillosamente. La oración, por ejemplo, al igual que la Eucaristía, nos conduce a nosotros, nos promueve a dos cosas muy importantes, a la transformación de nuestra mente, de nuestra vida interior y a un proceso de conversión más adulto. Por eso hablamos de la vida orante. No podemos ver la oración simplemente como un acto. No, es una experiencia continua, constante, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y es ahí donde nosotros necesitamos vitalizar nuestra vida de oración, desde una experiencia de aprender a orar. Tenemos que buscar siempre Lucas capítulo 11 versículo 1. Señor, enséñanos a orar. El anhelo del discípulo en nombre de todos es aprender a orar. Se aprende a orar en los momentos más complicados. Ahí es donde verdaderamente se aprende a orar. ¿Qué quiero decir con esto? Una enfermedad, una situación de desempleo, un desánimo, una aridez espiritual. Es ahí que no necesitas decirle tanta palabra al Señor. Simplemente allí, el gesto de cerrar tus ojos, de pensar en Él quizás, allí en tu soledad, tal vez a la orilla de tu cama, ante Jesús sacramentado, en una banca de la iglesia, o ahí en el automóvil, ahí donde estás, ahí y cerrar tus ojos, o quizás con los ojos abiertos y pensar en Dios, o decirle verbalmente, vocalmente, Señor, mira, tú eres grande, pero me siento débil. Mira mi desánimo, mira esta enfermedad. Mira, Señor, es que yo reconozco que tú eres grande, que tú eres poderoso. Mira, algo que yo he ido aprendiendo en mi vida cristiana es empezar mi oración, mi momento de oración, reconociendo la grandeza de Dios. Es como el Magnificat. ¿Cómo empieza la Virgen María su momento de oración? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra. No dice la carne, dice mi espíritu se alegra. Entonces comenzar, mi alma, Señor, es que yo te alabo. Es que tú eres grande, es que eres digno de todo honor, de toda gloria. Es que mira, Señor, cómo has creado este mundo. Mira, Señor, cómo me has dado a Jesucristo como mi Salvador. Mira de dónde me has sacado, Señor. Es que reconozco, tú eres grande. A ti la honra, a ti la gloria, a ti el poder, el honor, la gloria. Entonces, ese sentido de alabanza nos va promoviendo una vitalidad, una fuerza. Escucha lo que dice el Salmo 40. O mejor dicho, el salmista en el Salmo 40, el Salmo 40, versículos del 9 al 18. Presta atención porque es una oración
que sale del corazón del salmista. Salmo 40, versículos del 9 al 18 dice, he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad. Mira cómo comienza el salmista. Señor, he elegido hacer tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé. Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables, mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Versículo 14, dígnate librarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida, que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia, que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos, pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan. Y que repitan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y mi salvación. Qué linda oración. Salmo 40, versículo del 9 al 18. Recordemos que los salmos son oraciones. No me quiero detener mucho en este texto porque no tengo suficiente tiempo para compartirlo, pero lea esta porción del Salmo 40, del versículo 9 al 18, en actitud orante. Tómelo hoy para hacer oración desde este texto. Y ahí vaya usted orando. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad. Mira, Señor, aquí vengo. Mira, Señor, que tengo que tomar esta decisión. Hoy elijo hacer tu voluntad. Dame discernimiento. Reconozco tu gracia. Reconozco tu amor y misericordia. Entonces vamos como desgranando, por decir así, esta oración. La oración consciente es sentirte siempre en apertura, en alegría, en contentamiento, porque estás hablando con Dios. O sea, el centro de la oración no son tus problemas, no son tus alegrías, no es tu felicidad, es Dios, es Dios. Entonces, el centro de la oración es el Señor, no son mis necesidades. Y por eso cada uno de nosotros, en la medida que vamos adentrándonos a una vida de oración, se desarrolla una vinculación más profunda con este Dios. En la medida que tú y yo vamos orando, se va fortaleciendo un vínculo. Por eso, entender que al orar, tú y yo nos encontramos en la presencia de Dios. Repito, al orar, tú y yo nos encontramos en la presencia de Dios. No importa el lugar donde estás orando, no importa, ahí está el Señor, allí está. Puedes ir en el automóvil, puedes estar en el baño, puedes estar cocinando, puedes estar ante Jesús sacramentado, puedes estar en una iglesia, puedes estar en un parque, donde sea, allí está el Señor. Entonces, aprender a ver que al orar, y esto te lo recuerdo, al orar, tú te hallas en presencia del Señor, en presencia del Señor. Y por eso es que el sentido de la oración hay que hacerlo desde una vivencia, desde un corazón con apertura, con deseo. Es lo que dirá San Agustín, ¿no?, sobre la oración. Cuando dice San Agustín que la oración es el encuentro entre la sed del hombre y la sed de Dios. Es un encuentro. Dios está sediento de encontrarse contigo y uno, el cristiano, tiene que estar sediento de encontrarse con Dios. ¿Y dónde me encuentro la mejor forma más viable de encontrarme con el Señor? La oración. La oración. Tú que hoy estás recibiendo este mensaje, es que quizás tienes que revisar tu corazón. Quizás la tribulación te ha llevado, el problema, la prueba, te ha llevado como a disminuir
tu experiencia orante, ya ni vas a tu comunidad, ya ni participas en la Eucaristía. Entonces, el Señor te está hablando a tiempo para que comiences otra vez a volver a conectarte con el Señor y saber entender que el Señor te espera con los brazos abiertos. Por eso deberíamos ser conscientes de algo que es muy importante, que la oración es una ofrenda. La oración es como una ofrenda que se le entregamos al Señor. Es la ofrenda, ¿eh? Y que tengo que hacerlo. Por eso hay unos rasgos, así de manera general, unos rasgos sobre esta oración que agrada al Señor. Creo que el primer rasgo de una oración que agrada al Señor es la oración basada en humildad. La oración basada en humildad. Es como que tú le digas, Señor, acepta la ofrenda de mis palabras. Padre mío, acepta esta ofrenda de las palabras que te digo, acéptala. No debe ser una oración presuntuosa, ¿no? Como el texto del fariseo y el publicano, no. O sea, esa es la humildad. Yo creo que eso le agrada al Señor. El acto de oración, la experiencia orante desde la humildad, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo su amor fiel. Entonces, reconozco esto. Entonces, en primer lugar, esta oración basada en humildad. Luego, la oración que salga de nuestro corazón. Algo espontáneo, algo voluntario. No porque tengo este problema, no porque estoy pasando esto, no, sino algo que lo voy desarrollando de manera normal, que para mí es normal orar, que para mí es normal hablar con mi Señor, que para mí es normal. Entonces, que salga de mi corazón, más que de los labios, más que esta oración de memoria, esta oración de memoria, más que una oración de memoria, una oración del corazón, una oración espontánea. Señor, heme aquí estoy, mírame cómo vengo. Mira, Señor, pero es que tú eres grande, pero es que mi pequeñez me lleva a sufrir. Es que mira que me he separado de mi comunidad. Es que mira que he alimentado más mi vida por el pecado. Señor, aquí estoy, porque tú me puedes limpiar, porque tienes una capacidad de renovarme, de inspirarme, de fortalecerme. Entonces, que salga de nuestro corazón. Tercero, una oración confiada en el Señor. Sé que tú eres mi Padre. Sé que tú eres mi Señor. Confío en ti. Confío en ti. Así como tú has dicho, busquen y encontrarán, toquen y se os abrirá. Yo confío en tu palabra. Yo confío en ti, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, pero por sobre este anhelo está el tuyo. Y en esa actitud de orar confiadamente como Jesús en el huerto. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa confianza plena de que el Señor me respalda, que el Señor está conmigo, que si las cosas no están saliendo como yo he querido, pero es que el Señor están saliendo como el Señor quiere. Tengo esa confianza plena. Que pase lo que pase, el Señor está conmigo. Y otro rasgo de la oración que agrada al Señor es la perseverancia en la oración, ser constantes, ser continuos, no verlo como un acto eventual de mi vida, sino como una experiencia cotidiana, con una experiencia que disfruto hacerlo, que no es el problema el que me lleva a orar, no, es que disfruto hacerlo, disfruto que de pronto me despierto a las 2, 3 de la mañana y me estoy convencido que es el Señor el que me ha despertado y no me voy a quejar, sino que por lo menos hago un momento de oración, Señor, por mi cónyuge, por mis hijos, por mis hermanos, por la iglesia, por el Papa, o sea, y aprovechamos esos momentos. Entonces, que la oración que le agrada al Señor no es esa oración como, ¿qué podría decir? Como esa oración eventual, o sea, ocasional, allá de vez en cuando, no, sino que tú en tu perseverancia vas llevando una vida orante. Entonces, el Señor va viendo que disfrutamos de esos momentos de oración, que nos deleitamos al hablar con Él. Claro, es muy importante, valioso, por ejemplo, cuando vas ante Jesús sacramentado y estamos ahí ante Él y le contemplamos y le escuchamos también, ¿no? Entonces, esa es la oración que le agrada a Dios.
La oración basada en humildad, la oración que sale de nuestro corazón, la oración que revela confianza y la oración perseverante. Entonces, son rasgos generales que comparto con usted para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que necesitamos no simplemente orar, necesitamos desarrollar una vida de oración, que nuestra vida sea oración y que la oración promueva nuestra vida. Entonces, esos momentos de oración, podemos orar cuando vamos conduciendo el automóvil, cuando estamos esperando a que nos atiendan en un banco, en una clínica médica, cuando estamos haciendo fila para pagar algo. Ahí podemos orar. O sea, podemos orar cuando estamos comiendo, podemos orar. Bueno, en muchos momentos, en cada momento, puede haber esa experiencia orante. Y esa experiencia orante nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a replantear la vida, a replantear la vida. Y para replantear la vida necesitamos también tener esa visión de que la oración es un encuentro. Voy a encontrarme con el Señor y me fascina encontrarme con el Señor. Me deleito. Y por eso es necesario aprender a ver que la oración es como un camino que nos va conduciendo, nos va llevando. En la medida que aprendemos a caminar orando, pues nos volvemos personas orantes, y uno de los frutos de la oración es la paz, es la paz, es la paz, porque es que estás hablando con Dios, es que estás teniendo un encuentro con el Señor. Por eso insisto en esto. Al orar, recuerda que te hallas en la presencia de Dios, al orar. Entonces, aprendamos a amar la oración. Por eso San Pablo dirá, ¿no? Oren en todo tiempo, oren sin cesar. Es estar en la presencia del Señor. Estoy en la presencia del Señor. Por eso nuestra vida de oración tiene que ser promovida por ese sentido de conciencia de que al orar estoy en presencia del Señor. Y la oración no depende de las muchas palabras que salgan de tu boca. No, la oración depende más de lo que sale de tu corazón, de lo que sale de tu corazón, de ese nivel de conciencia que te estás encontrando con el Señor. Que el centro de la oración no es tu necesidad. No insistas en esto, sino que es Dios. Espero que esta reflexión te ayude, te inspire y te anime a entender la oración que agrada a Dios. Ojalá que tu vida orante sea cada vez más continua. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.